Soy la doctora Evelyn, tengo 29 años y estoy en mi tercer año de residencia médica. Nunca imaginé que mi vida terminaría así, pero esto es lo que todavía me asusta. Al estar ante Jesús, me dio 5 advertencias, 5 cosas que sucederían justo antes de los 3 días de oscuridad. La mayoría de la gente las pasaría por alto, algunos las ignorarían. Pero la última fue aterradora. Vi fuego caer del cielo sobre ciudades que todos conocemos por sus nombres. Antes de continuar, permítanme compartir el momento que me cambió para siempre. Al final de esta historia, comprenderán por qué regresé. Si creen que Dios puede usar a cualquiera en cualquier momento para revelar su verdad, digan amén en su corazón o escríbanlo en los comentarios. Esto no es solo un testimonio, es una advertencia, y ha sucedido. Soy solo una chica de un pueblo pequeño, de un tranquilo rincón de Chicago. De niña, soñaba con marcar la diferencia, no de forma ostentosa, sino en las trincheras donde la gente más necesitaba ayuda. Estudiar medicina era un trabajo duro, pero lo sentía como una vocación. Así que, cuando a los 29 años tuve la oportunidad de unirme a un equipo internacional de médicos voluntarios, no le di mucha importancia. Ve donde más se necesita, me decían. Así fue como acabé en un lugar polvoriento y devastado por la guerra, cosiendo heridas y rezando por milagros. Los días pasaban, turno tras turno. A menudo bromeaba con los guardias, tipos duros con rifles. Dios debe haberse olvidado de este lugar. Se reían, pero a veces me preguntaba si tenía razón. La vida seguía, estable, predecible, hasta que dejó de serlo. Esa tarde, el aire era más denso, como si el desierto contuviera la respiración. Estaba en la tienda de clasificación, con el agua hasta las rodillas durante un largo turno, cuando ocurrió un estruendo sordo, luego una explosión que sacudió el suelo. Afuera se oían gritos, el polvo se elevaba por las solapas de la tienda. Entonces lo vi, un joven soldado, de apenas 20 años, con el uniforme empapado de rojo, el pecho lleno de heridas y la metralla atravesándole el cuerpo. Estaba tan concentrado que no oí el silbido de una concha perdida. No vi el peligro hasta que fue demasiado tarde. Un dolor punzante me atravesó el pecho, como si me hubieran clavado un atizador al rojo vivo. Me fallaron las rodillas, el mundo se inclinó, el sonido se apagó como si estuviera bajo el agua. Mi mano se deslizó de su herida y caí al suelo. Entonces, oscuridad. Todo se volvió negro. No sé cómo explicarlo, pero me desperté no como cuando despiertas de una siesta, aturdido y rígido, no, esto era diferente. Me sentía ligero, como si la gravedad me hubiera soltado. Mi cuerpo, bueno, lo que fuera, flotaba, suspendido en ese espacio extraño y silencioso. Debería haber tenido miedo, ¿verdad? Pero no. Simplemente me quedé mirando, pensando, ¿de verdad soy yo? Era como ver una película, distante, irreal. Entonces todo cambió. La escena de abajo se desvaneció, y yo estaba en otro lugar, oscuro, como en una habitación insonorizada donde solo resonaban mis pensamientos. Y entonces vi la luz. La luz no se parecía a nada que hubiera visto antes. Al principio era pequeña, apenas un pinchazo, pero se hizo más grande, extendiéndose hasta que sentí que me envolvía. No decidí acercarme, simplemente lo hice. Era como si cada parte de mí fuera atraída, no forzada, sino invitada. Cuanto más me acercaba, más la sentía, una abrumadora sensación de amor, tan profunda que me dolía el pecho. Ya no tenía miedo, estaba en casa. Entonces lo vi. Jesús, susurré. Evelyn, hija mía, dijo con voz suave pero firme, como si pudiera mantener el mundo unido. No tengas miedo. Conozco tu corazón. Se me rompió una barrera en el corazón, no para mal, pero algo cambió. Hay cosas que necesitas ver, dijo con voz más grave, y cosas que debes decirles. El momento está muy cerca. Se me revolvió el estómago.
¿Decírselo? ¿Decírselo a quién? Quise preguntar, pero sus ojos estaban fijos en mí, y supe que no era solo un momento, era una misión. Algo grande se avecinaba, algo para lo que no estaba segura de estar lista, pero con él ahí, sentí que podía hacer cualquier cosa, incluso afrontar lo que estaba a punto de mostrarme. Todavía temblaba en su presencia cuando Jesús volvió la mirada, suave pero llena de propósito. «Ven, Evelyn», dijo. De repente, estábamos en otro lugar, no flotando en esa oscuridad infinita, sino en lo alto de una ciudad que se extendía y llena de vida bajo nosotros. Era Chicago, mi Chicago. La gente cruzaba la calle apresuradamente, con la cabeza gacha, absorta en sus propios mundos. Parecía tan normal, un día más en la ciudad donde crecí y a la que amaba. Pero entonces Jesús levantó la mano, y fue como si un velo se levantara de mis ojos. Me quedé sin aliento. Dondequiera que miraba, los veía, ángeles. Eran impresionantes, no como los regordetes de las tarjetas de Navidad, sino altos, radiantes, con un poder silencioso. Estaban en las esquinas, junto a las puertas de las escuelas, en las salas de espera de los hospitales. Algunos se quedaban en casa, rondando cerca de las familias que cenaban o de los niños que hacían las tareas. Están por todas partes, susurré con la voz entrecortada. Un ángel apartó con suavidad a un niño de un taxi que huía, con tanta delicadeza que nadie lo notó. Otro se inclinó sobre una mujer que lloraba en un banco del parque, susurrando algo que la hizo relajar los hombros y calmar sus sollozos. Era surrealista, como ver el latido oculto del mundo. Siempre están aquí, dijo Jesús con voz suave pero penetrante. Protegiendo, guiando, cubriendo. Observé, hipnotizado, como un ángel permanecía junto a una enfermera en una sala de urgencias concurrida, sujetándole las manos temblorosas mientras trabajaba. Otro se cernía sobre un hombre que discutía con su esposa, calmando el ambiente lo justo para evitar que la situación explotara. Me dolió, cuánto nos protegen cada día y ni siquiera lo sabemos. Me volví hacia Jesús con el corazón henchido. ¿Por qué no los vemos?, pregunté. No respondió de inmediato. Simplemente miró la ciudad con un amor profundo y doloroso. Entonces lo sentí, un cambio, como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando algo grande. Entonces llegó, un sonido, pero diferente a todo lo que había oído antes, no un sonido que se oye con los oídos, sino una vibración que te recorre todo el ser. Una trompeta, clara y evocadora, resonando desde algún lugar del cielo. Los ángeles se quedaron paralizados. Todos alzaron la vista, con rostros solemnes, como soldados a la espera de órdenes. Sentí un vuelco. ¿Qué pasa?, susurré, pero Jesús no necesitó responder. Observé, con el corazón latiendo con fuerza, como los ángeles empezaban a ascender, lenta y elegantemente. Su luz, brillante y cálida, comenzó a desvanecerse, una a una. Se elevaron, dejando la ciudad abajo expuesta, desprotegida. Era como si alguien le hubiera arrancado una manta cálida al mundo. El aire se sentía frío, pesado, como si se avecinara una tormenta. Pero lo peor era que la ciudad no se veía diferente. Los coches seguían circulando, la gente seguía caminando, pero algo andaba mal. Lo sentía en los huesos, el miedo que se extendía, la amabilidad, la moderación, el pegamento invisible que lo mantenía todo unido, se estaba debilitando, desintegrando. Vi a un hombre empujar a una anciana a la acera, con su bolso derramándose, y nadie se detuvo a ayudarla. La risa de un niño se volvió aguda, cruel. Era sutil, pero estaba ahí. Cuando su luz se apaga, murmuré, es como si algo importante se hubiera ido. Jesús asintió, con el rostro destrozado por la tristeza. Durante los 3 días de oscuridad, dijo, les retiraré esta protección, no porque los haya abandonado, Evelyn, sino para que vean cómo sería el mundo sin mi gracia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Miré la ciudad,
imaginando a esos ángeles marchándose, mis calles, mi familia, mi hogar. ¿Y entonces qué nos protegerá?, pregunté con voz temblorosa. Me miró con ojos firmes pero urgentes. Debes decirles que se preparen, que se aferren a mí. El miedo se arremolinaba en mi pecho, sí, agudo pero profundo, como una sombra de la que no podía escapar. ¿Qué pasa cuando el guardián se va? ¿Y por qué siento que el tiempo se acaba? La ciudad se desvaneció y el aire a mi alrededor cambió, denso y pesado. Jesús seguía a mi lado, con su presencia firme, pero su rostro era más severo. Estábamos en un lugar nuevo, una tranquila calle suburbana, de esas con jardines impecables y porches iluminados. La noche era completamente negra, sin estrellas ni luna, solo una oscuridad opresiva que parecía agobiarlo todo. Una casa destacaba, una modesta casa de 2 pisos con las cortinas corridas. Dentro, sentía el miedo como un latido a través de las paredes. Una familia se acurrucaba en la sala, con el rostro pálido y la mirada fija en la ventana. Una madre, un padre y 2 niños, aferrados a sus mantas, susurraban oraciones con voz temblorosa. Entonces se oyó un suave golpe en la puerta. Todos se quedaron paralizados. La madre levantó la cabeza, con los ojos abiertos de par en par, otro golpe, y luego una voz cálida y familiar que rompió el silencio. «Mami, soy yo». Su dolor era como el mío. Michael era su hijo, perdido hacía 3 años en un accidente de coche. Lo había enterrado, lo había llorado, pero esa voz era la suya. La misma voz cuando la llamaba mamá, cuando la necesitaba. Se puso de pie tambaleándose, con lágrimas corriendo por sus mejillas y manos temblorosas al alcanzar la cerradura. Michael, dijo con voz entrecortada. «Cariño, ¿de verdad eres tú?» Su marido la agarró del brazo en voz baja, tranquila. «Sara, algo va mal». Pero ella estaba en la puerta, con el corazón volviendo a gritar por su hijo. Quise gritar, detenerla, pero solo era un espectador impotente. Lloraba tanto, esos recuerdos eran tan reales, tan crudos. Sentí la mano de Jesús en mi hombro, estabilizándome. Entonces habló, con voz suave pero urgente: «Mira, Evelyn. Mira lo que sale de la oscuridad». Se me revolvió el estómago. Miré la puerta, luego a mi familia, y no pude evitar preguntarme si era la voz de mi madre, o la de mi hermano, llamándome desde el otro lado. ¿Tendría fuerzas para cerrar esa puerta? Jesús levantó la mano y la puerta se volvió transparente como un cristal, mostrándome lo que me esperaba afuera. Contuve la respiración. Michael estaba allí, o al menos algo que se le parecía, el mismo cabello castaño despeinado, la misma sonrisa torcida que debió tener a los 17. Pero sus ojos, esos ojos, estaban mal, negros, vacíos, como 2 vacíos que absorbían la luz. Sin calor, sin vida, solo una mirada fría y feroz. La cosa con la cara de Michael seguía allí, la voz seguía llamando: «Mamá, por favor, déjame entrar». Pero esa mirada, tan cruel, tan calculadora, como una trampa a punto de saltar. Se me erizó la piel. No había amor allí, solo engaño, afilado y cruel. Me volví hacia Jesús, con la voz casi en un susurro: «¿Qué es eso?». Miró a la criatura, su rostro era una mezcla de tristeza y determinación. «El enemigo conoce tu debilidad», dijo. «Durante los 3 días de oscuridad, usarán tu amor, tu dolor, para destruirte. Adoptarán los rostros de tus seres queridos. Pero no debes creer lo que ves ni lo que oyes, solo el Espíritu Santo puede discernir la verdad». Sus palabras me calaron hondo, pesadas y frías. Pensé en mi abuela, que murió cuando yo tenía 15 años, sus cálidos abrazos, su risa. La idea de que algo le robara el rostro, la voz, para engañarme, me revolvió el estómago. Volví a mirar a mi familia. La madre seguía de pie en la puerta, con la mano en el pomo, las lágrimas corriendo por su rostro. Su marido suplicaba, con la voz entrecortada:
Sara, no hagas esto. Quise gritar, decirle que no era Michael, pero no pude. Los ojos de Jesús estaban fijos en ella, sus ojos llenos de dolor, como si llevara su dolor dentro de sí. Deben elegir, dijo en voz baja. Me estremecí, apretándome los brazos contra el pecho. Si esto era lo que iba a pasar, ¿cómo podías prepararte para una mentira que parecía tan cierta? ¿Cómo podías decirle que no a la gente que amas? La escena cambió de nuevo, y el peso de aquella oscura calle suburbana se disipó, solo para ser reemplazado por algo más pesado. Jesús y yo estábamos sobre un pequeño pueblo, el tipo de lugar por el que pasarías en coche en Ohio o Indiana, la calle principal, un restaurante, una iglesia con un campanario blanco. Pero estaba mal, completamente mal. El cielo estaba negro, no negro como la noche, sino como si alguien hubiera vertido tinta sobre el mundo. Sin estrellas, sin luz, solo un vacío sofocante. Abajo, llovía el caos. Gritos agudos y desesperados rasgaban el aire. Sombras se movían en las calles. La gente corría, tropezaba, algunos golpeaban puertas cerradas, otros se acurrucaban sollozando. Las alarmas de los coches sonaban. Cristales se rompían en algún lugar cercano. Era como si el pueblo se hubiera sumido en una pesadilla y nadie supiera cómo despertar. Sentí una opresión en el pecho. Quise apartar la mirada, pero no pude. Entonces, en medio de la oscuridad, lo vi, una casa solitaria, pequeña y modesta, que brillaba, no por focos ni velas, sino por algo más profundo, algo vivo. Una luz cálida y dorada emanaba de sus ventanas, firme e inquebrantable, como un faro en medio de una tormenta. ¿Qué es eso?, susurré, con la mirada fija en ella. La luz no solo brillaba, se sentía sagrada, como un fuego que nada podía tocar. Jesús no respondió de inmediato, pero su mirada se suavizó, y juro que vi el atisbo de una sonrisa. Mira más de cerca, dijo, y me sentí atraída hacia la casa, los gritos se desvanecieron al verme envuelta en ese resplandor. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo en esa casa, era diferente. Era la esperanza brillando en medio del infierno. Al acercarme, la casa se hizo más visible, un lugar sencillo, con revestimiento de madera, un porche con un columpio chirriante. Dentro, una familia estaba sentada en círculo, cabizbaja, una madre, un padre, una adolescente y un niño pequeño, de unos 7 años. No entraban en pánico, no tapiaban ventanas ni almacenaban comida. Rezaban en voz baja y con constancia, sus voces cantaban juntas un antiguo himno, Sublime Gracia. Sus rostros no estaban tensos ni asustados, estaban tranquilos, casi radiantes. La luz que había visto no provenía de ninguna lámpara. Venía de ellos, de su fe, latiendo como un latido. No tienen mucho, dije, casi para mí mismo. La casa era modesta, sin muebles lujosos, sin una despensa desbordante, solo un sofá desgastado, una Biblia abierta sobre la mesa de centro y esas voces firmes como una roca. Pero me tienen a mí, dijo Jesús con una voz llena de amor. Cuando hay verdadera fe, ahí estoy. Estas luces, Evelyn, aquí es donde habito. Esta es la preparación que más importa. Sus palabras calaron hondo, despertando algo en mí. Pensé en todas las veces que me había apoyado en mi propia fuerza, mi formación médica, mi determinación, y en lo pequeño que se sentía ahora. Esta familia no dependía de provisiones ni planes. Tenían a Dios, y eso era suficiente. Vi al niño levantar la cabeza, con los ojos brillantes y sin miedo. Tomó la mano de su madre, y ella se la apretó, sonriendo durante el himno. Afuera, el caos rugía, gritos, estruendos, un mundo desmoronándose, pero aquí dentro, era diferente. Seguro, no por cerraduras ni paredes, sino por algo más fuerte. ¿Podría hacerlo?, me pregunté en voz alta, con voz temblorosa. ¿Podría mi fe brillar con tanta intensidad? Pensé en mis propias dudas,
las noches que me pregunté si Dios me escuchaba, si estaba en esa casa, mi luz parpadearía o se mantendría encendida. Jesús me miró con ojos bondadosos pero penetrantes. Dile, Evelyn, dijo, dile que avive su fe ahora, antes de que llegue la oscuridad. Asentí, con una chispa de esperanza en mi pecho. Quizás aún no lo había logrado, pero quería estarlo. Quería que mi fe fuera una luz así, inquebrantable. ¿Y tú, qué hay de ti? ¿Qué estás preparando para los próximos días? Si estuvieras en ese pueblo, atrapado en la oscuridad, ¿brillaría tu fe lo suficiente como para mantener a raya las sombras? Yo también estoy en este camino, descifrándolo. Deja un comentario, dime en qué punto de tu camino de fe te encuentras y qué hora es. Quiero orar por ti, por cada uno de ustedes. La radiante casita se disolvió en la niebla como un recuerdo que se desvanece, y en su lugar emergió una nueva escena, tan sobrecogedora que me encogió el corazón. Me encontré de pie ante una inmensa puerta, que se alzaba muy por encima de mi cabeza, no hecha de metal ni piedra, sino de lo que parecía oro vivo, resplandeciente y palpitante con una luz que parecía viva. Era como si la puerta hubiera sido forjada con la esencia misma de la santidad, majestuosa, deslumbrante en su belleza. Pero estaba cerrada, firme e inmóvil, sellada como si nada en el cielo ni en la tierra pudiera forzarla. Más allá de esa puerta, no podía ver con claridad, pero podía sentir un reino de paz indescriptible, una alegría indescriptible y un amor que parecía extenderse más allá del tiempo mismo, que yacía justo al otro lado. Llamaba a algo profundo en mí. Sabía que lo que aguardaba tras esas puertas era todo lo que mi alma siempre había anhelado. Pero no estaba viendo el paraíso, en realidad no. Estaba viendo lo que se alzaba ante él, un torrente de almas, millones de ellas, apiñadas, hombro con hombro, un océano de seres humanos presionando desesperadamente contra esa puerta cerrada. Verlos me aturdió, pero sus gritos, sus gritos, me desgarraron por dentro. No eran susurros, sino lamentos de agonía, oleadas de desesperación cruda y sin filtros que me azotaron como una tormenta. Señor, por favor, abre la puerta, gritaban una y otra vez. Creemos en ti. Te conocemos. Sus voces se quebraron por el pánico y la súplica. Algunos golpeaban la puerta con las manos ensangrentadas, otros la arañaban, con el rostro desencajado por el terror. Muchos se habían desplomado de rodillas, sollozando violentamente, con todo su ser consumido por el arrepentimiento. Y luego lo peor, reconocí rostros entre la multitud, gente que había conocido. Rostros familiares de los domingos por la mañana, de las comidas compartidas en la iglesia, del estudio bíblico, hombres y mujeres que me sonreían desde el otro lado de las bancas, que cantaban himnos de alabanza con las manos en alto, que susurraban amén durante los sermones. Personas que habría jurado que caminaban con Dios. Nunca dudé de su salvación, ni por un segundo. Pero ahora sus ojos estaban desorbitados por el miedo, sus voces quebradas por la súplica. Fui a la iglesia todos los domingos, gritó un hombre, mientras sus palabras se convertían en sollozos. Le di a los pobres, gritó una mujer con manos temblorosas. Dios nos ayude, gritaron. Pero la puerta no se movió. Ni un poquito. Sentí que las fuerzas me abandonaban y se me revolvía el estómago. No eran desconocidos, creía que tenían razón. Pero ahora lo veía. Cualquier fe que hubieran tenido, no había sido lo suficientemente profunda como para sacarlos adelante. Sus manos se habían levantado, pero sus corazones no se habían rendido. Sus oraciones habían sido rutina, no una relación. Y de pie a mi lado, Jesús habló, con voz baja y dolorosa, cargada de dolor, conocían mi nombre, pero nunca me conocieron a mí. Me quedé sin aliento. Quise apartar la mirada, ignorarlo todo, pero no pude. El dolor, la tristeza, la absoluta impotencia en el aire, me pesaban como 1000 piedras en el pecho. Pensé en mi propia vida, mis días ajetreados, llenos de recados, distracciones y oraciones a medias, dichas más por deber que por deseo.
¿De verdad era diferente a ellos? Apenas pude oír mi voz, un susurro atrapado en el miedo que me invadía. ¿Por qué no lo lograron? Jesús guardó silencio un instante, no porque no tuviera una respuesta, sino porque la respuesta misma era demasiado pesada para pronunciarla a la ligera. Ese silencio no era ausencia, era juicio, y lo sentí como un trueno en los huesos. Algo definitivo había sucedido, y estas almas lo habían perdido. Su momento había llegado y se había ido, la puerta se cerró, y sus gritos, antes fuertes y angustiados, comenzaban a desvanecerse, ahogados por la insoportable verdad de su destino. Entonces se volvió hacia mí. Sus ojos, sus ojos, no estaban enojados, pero estaban llenos de una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Nunca había visto un dolor así, un dolor sagrado, el dolor de un Salvador que llora a sus hijos que se han alejado demasiado. Los llamé de día, dijo Jesús con dulzura, con la voz de un padre que había suplicado, esperado y llorado. Pero esperaron hasta el anochecer. Sus corazones no tenían aceite, ni verdadero arrepentimiento, ni verdadera intimidad conmigo. Mientras hablaba, recordé una parábola que había escuchado innumerables veces en la escuela dominical, las 10 vírgenes esperando al novio. 5 estaban preparadas, con sus lámparas llenas y encendidas, las otras 5 no, y cuando llegó el momento, las dejaron afuera. La puerta estaba cerrada y no se abría. Jesús debió ver el recuerdo en mi rostro, porque me miró y dijo, no es solo una historia, Evelyn. Es una advertencia, una verdadera. En ese momento, todo encajó, el aceite no se trataba de cuántos sermones habían escuchado, con qué frecuencia asistían a la iglesia ni de cuántas buenas obras habían hecho. El aceite era una vida entregada, un corazón que no solo sabía de mí, sino que caminaba conmigo, me buscaba y me amaba a diario. Los que estaban fuera de la puerta oyeron mi voz, pero no me siguieron. Se demoraron, pusieron excusas, creyeron que tenían tiempo. Pensé en todas las veces que había orado apresuradamente, todas las noches que había ignorado el empujoncito para abrir la Biblia, todas las mañanas que había silenciado la voz que me llamaba para acercarme. ¿Estaba listo? ¿Sería contado entre los 5 que se habían preparado? La voz de Jesús interrumpió mis pensamientos, ahora urgente, casi suplicante, no dejes que esperen demasiado. Diles que respondan mientras sigo llamando. Asentí, con la vista nublada por las lágrimas, el peso de lo que había visto y oído me oprimía el pecho como una carga aplastante, la puerta, los llantos, su dolor. Esta separación, continuó, es el comienzo de la purificación final. Mi reino es santo, y solo quienes eligen mi luz, la eligen de verdad, pueden morar allí. Y lo vi entonces con una claridad que nunca había conocido. Esos hogares resplandecientes, esas almas que oraban, no eran perfectos. Habían luchado, caído, fracasado, pero habían regresado día tras día. Lo eligieron a él una y otra vez. Eligieron la rendición. Eligieron la luz. Los demás le habían dado la espalda. Siguieron su propio camino y cerraron los oídos cuando él llamó. Ahora, en esta oscuridad, sus decisiones quedaron expuestas. Pensé en mi propia vida, los momentos en que me apoyé en él y los momentos en que vagué. De pie en esa oscuridad santa, sentí una urgencia que me quemaba el pecho. No era momento de demorar. No era momento de ser indiferente. Era el momento de aferrarme desesperada y fielmente a su luz con todo lo que tenía. Si algo en ti se agita ahora mismo, si tu corazón late con fuerza, tu espíritu tiembla, no es casualidad. Este es tu llamado a elegir, a permanecer con la luz. Si lo sientes, decláralo. Deja un amén en los comentarios mientras te pones de pie, tu elección, tu entrega, porque la línea ya está trazada y el tiempo ya no está de nuestra parte. La visión cambió de nuevo, y de repente me encontré ante algo tan vasto, tan majestuoso, tan completamente incomprensible para la humanidad, que me quedé sin aliento. Suspendido en el cielo, donde la luz tenía textura y el tiempo parecía inclinarse en reverencia, flotaba una enorme escala.
No estaba hecho de metal ni forjado por manos humanas, sino de algo eterno, algo vivo. Irradiaba una luminiscencia sagrada que latía como un latido, como si estuviera vivo, consciente, esperando. A la izquierda, el plato de la misericordia colgaba tan bajo que casi tocaba el suelo divino. Pesaba, cargado con la sangre sagrada de Jesucristo. Cada gota brillaba como un rubí tallado en la luz, reluciendo con una profundidad insondable, como si guardara el recuerdo de cada acto de amor, cada sacrificio desinteresado, cada oración susurrada de arrepentimiento que jamás hubiera ascendido de la tierra. No solo era más pesado, irradiaba belleza y dolor, perdón y gracia. Cargaba con el peso de la cruz, la carga que él llevó por todos nosotros. Allí, lo sentí, el amor, el precio, la misericordia que contuvo la ira como una presa que contiene la tormenta. Entonces mi mirada se dirigió al otro lado. El plato de la justicia ascendía lenta y ominosamente, y se llenaba. Formas oscuras y sombrías se vertían en él como humo solidificado. Cada forma encarnaba el pecado, la codicia, el orgullo, la crueldad, el abuso, la mentira, la corrupción, el odio, la traición, el derramamiento de sangre. Una tras otra, se apilaban como piedras dentadas, haciendo que la balanza crujiera bajo el peso cambiante. El equilibrio ya no era seguro, se tambaleaba. Observé, con el corazón latiendo con fuerza, como si algo en mi interior supiera que esto era real, una medición divina, una auditoría cósmica de todo lo que la humanidad había hecho y dejado de hacer. A mi lado estaba Jesús, en silencio, observando. Su presencia no era aterradora, era solemne, poderosa, reconfortante, pero también pesada. No estaba distante. Podía sentir su corazón quebrantándose incluso mientras permanecía en santa autoridad. Entonces los oí. Al principio, susurros apenas audibles, como el viento susurrando en un cementerio de sueños olvidados. Pero se hicieron más fuertes, más agudos, hasta que se elevaron en el aire como una tormenta de tristeza, un coro de angustia que atravesó los cielos. Escuché los llantos de los no nacidos, vocecitas que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. El llanto de los oprimidos, aplastados bajo sistemas construidos para el poder, no para las personas. Los gritos de los asesinados injustamente, su sangre clamando desde la tierra como la de Abel. Y las oraciones de los mártires a lo largo de los siglos, voces que resonaban como truenos, suplicando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo llegará la justicia? Cada voz, cada grito, cada súplica caía en el plato de la justicia, haciéndola temblar, debilitándola. Sus rostros aparecían en destellos, niños muriendo de hambre mientras otros vivían en la abundancia, madres aferrándose a cuerpos sin vida, inocentes tras las rejas, víctimas de la guerra, del silencio, de la codicia. Su sufrimiento ya no era invisible, había sido recogido, medido, almacenado, y ahora estaba siendo pesado. Sentí una opresión en el pecho, no por miedo, sino por el peso ineludible de la verdad. La báscula crujió, la tensión en el aire era sofocante. Quise apartar la mirada, dejar de ver lo que presenciaba, pero no pude. Estas voces tenían que ser escuchadas. Habían sido silenciadas demasiado tiempo, y ahora atronaban en los tribunales celestiales, exigiendo justicia ante el trono de Dios mismo. Entonces habló. Jesús, mi Salvador, mi Señor, alzó su voz, y fue como una tormenta de truenos que rompió los cielos. Sus palabras recorrieron el universo como olas de poder sagrado. Mis rodillas se doblaron. Soy el Dios lento para la ira y rico en misericordia, declaró con calma pero con fiereza. Pero también soy el Dios de la justicia. Mi paciencia no es infinita. El clamor de los inocentes ha llegado a mis oídos. Cada sílaba cargaba eternidad, misericordia y fuego, ternura y autoridad. Sus ojos se encontraron con los míos, no con rabia, sino con una santa resolución que me estremeció profundamente. Entonces dijo, los 3 días de oscuridad son la primera trompeta. Son el heraldo de la justicia celestial.
No permaneceré callado por más tiempo. Esas palabras destrozaron el velo de complacencia que cubría al mundo. Con cada declaración, la balanza se inclinaba aún más, y la justicia se tambaleaba bajo el peso creciente de los pecados del mundo. Sentí su corazón dividido entre la misericordia infinita y el sagrado deber de responder al clamor de los inocentes y oprimidos. Exigen una respuesta. La oscuridad será mi voz. Dirá lo que este mundo se ha negado a oír. En ese momento, comprendí, la oscuridad no era solo ira. Era la verdad, una revelación sagrada, un momento en el que todo lo que había estado oculto saldría a la luz, no por la luz del sol, sino por la voz de Dios envuelta en sombras. Cada injusticia impenitente, cada súplica ignorada, cada abuso de poder sería abordado. Mi corazón se aceleró de asombro y terror ante la belleza de la justicia desenfrenada. No se trataba de una nación ni de una generación. Se trataba de la creación temblando al borde del juicio. Este fue el punto de inflexión, la misericordia y la justicia ya no podían equilibrarse, una cedería y todo el cielo y la tierra sentirían el cambio. La luz que me había rodeado, radiante, cálida, más viva que cualquier otra que hubiera conocido, empezó a atenuarse. No con brusquedad, sino como un sol que se esconde en el horizonte, cuando el mundo se aquieta y contiene la respiración. Hermosa, pero agridulce. Ese brillo se suavizó hasta convertirse en algo más tranquilo, más íntimo. Jesús seguía ante mí. Su gloria no se había desvanecido, se apaciguaba como un padre arrodillado ante su hijo, preparándolos para un viaje que aún no entendían. Realmente me vio. Sus ojos, más profundos que océanos, llenos de dolor, fuerza y alegría, se encontraron con los míos con tanta ternura que me dolió. Mi corazón se hinchó y se rompió al mismo tiempo. Su mirada transmitía un amor inconmensurable e incondicional, pero también urgencia, misión y el peso del tiempo que se agota. Dijo mi nombre, Bebelin. El sonido fue como la nota más pura, anclando mi ser. Debes hablar, dijo. Es su decisión, pero debes hablar. Así, sin más, la puerta dorada ante nosotros brilló una última vez, para luego disolverse en luz, engullida por la eternidad misma. Una oleada de calor me golpeó, no reconfortante, sino pesada, densa, sofocante, como estar demasiado cerca de un horno de poder invisible. El aire latía con algo sagrado y severo. Jesús estaba cerca, más cerca que mi propio aliento. Su presencia era inquebrantable, pero había en él una gravedad que oprimía mi espíritu, pesada, santa y triste a la vez. Ya no estábamos en la tierra. Me di cuenta de ello en cuanto miré hacia abajo y la vi girar lentamente bajo nosotros, suspendida en un espacio que no era ni de noche ni de día. Los continentes brillaban tenuemente, el océano relucía bajo una luz misteriosa y antinatural, como si la tierra contuviera la respiración. Entonces lo vi, chispas, no de bombas ni incendios forestales, sino de algo más allá del mundo natural. Incendios que no ardían como una llama terrenal, vivos y moviéndose con intención, estallando por todo el mundo en oleadas, el horizonte de Nueva York consumido en un instante, los puentes de Londres derrumbándose como arena, las agujas de París goteando como cera, las vibrantes luces de Tokio engullidas por la oscuridad. Ciudades enteras se derrumbaron, no entre humo y cenizas, sino en un resplandor de intensidad sagrada, brillante y aterrador. Los rascacielos se derrumbaron como fichas de dominó, silenciosos pero veloces. Esta no era una guerra de hombres. Era algo definitivo. Me quedé sin aliento, aunque no tenía pulmones. Mis manos, o lo que quedaba de mí, temblaban de miedo y asombro. ¿Qué es esto?, susurré, apenas encontrando la voz. Jesús no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en la tierra. Seguí su mirada y vi el fuego moviéndose con un propósito escalofriante, buscando lugares llenos de orgullo, corrupción e idolatría, donde la arrogancia humana había echado raíces y se había descontrolado, sin que el arrepentimiento la hubiera tocado. Reconocí calles familiares de las noticias, ciudades que antaño celebraron su rebelión contra el cielo.
El fuego no solo destruyó, reveló, desprendió capas de descomposición, expuso la podredumbre subyacente. Era juicio, pero no rabia, un fuego quirúrgico, preciso, purificador mientras devoraba. Entonces la visión cambió. Jesús giró el rostro y todo se redujo como un zoom. Lo que vi a continuación me dolió el alma más allá de las palabras. Mi ciudad natal, Chicago, un punto tranquilo en el mapa, el restaurante de innumerables desayunos, la iglesia donde me bautizaron, aún con la pintura blanca descascarada y una campana que nunca sonaba a tiempo, la calle donde me raspé las rodillas al aprender a montar en bicicleta. Todo estaba allí, y el fuego se acercaba. Se me doblaron las rodillas, al menos lo habrían hecho si aún las tuviera. No, susurré con la voz entrecortada. No estoy ahí. No estoy en casa. Vi el campanario blanco, los columpios del parque, las casas pulcras que conocía de toda la vida. El fuego aún no las había alcanzado, pero estaba cerca. Su borde brillante rozaba las afueras como una advertencia susurrada en el calor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me volví hacia Jesús. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté con la voz entrecortada y el corazón latiendo de dolor. Finalmente me miró. Lo que vi en su rostro me deshizo. No era ira ni juicio frío, era dolor, un dolor profundo, antiguo, infinito, nacido no de la ira, sino del amor, del anhelo. No habló, pero el silencio mismo me quemó. La visión persistió como el humo, el fuego se grabó en mi memoria con una permanencia abrasadora. Quería gritar, rogarle que lo detuviera, que perdonara al pueblo, que cambiara el resultado. Pero sabía, en el fondo, que esta era la verdad que no solo me mostraba, sino que me la confiaba. Entonces, como la niebla que se disipa, el mundo abajo empezó a desvanecerse, las ciudades, los incendios, se perdieron de vista. Pero el recuerdo de las llamas, el calor, el rugido silencioso permaneció. Se quedaron grabados en mí como una marca. Jesús se volvió hacia mí por completo, y vi la tormenta en su rostro, dolor, determinación y un amor tan intenso que me dolía físicamente. Este fuego, dijo finalmente, con voz suave pero firme, no es mi deseo. Es mi permiso, una purificación de lo que se ha contaminado. Mi amor es justo y no puede soportar el pecado para siempre. Cada palabra resonaba como un trueno en mi pecho. Su voz transmitía angustia, no venganza, sino un dolor profundo e insoportable. No quiero esto, dijo, y le creí. Si pudiera morir de nuevo para evitarnos esto, lo haría. Pero incluso la misericordia tiene límites. Había una línea, y la humanidad la había cruzado. Pensé en las ciudades y en mi pueblito. ¿No puede parar?, pregunté, apenas más alto que un susurro. No puedes arreglarlo. Me miró con la eternidad en su mirada. He llamado una y otra vez, dijo, con cada palabra llena de anhelo. He advertido mediante profetas, sueños y señales. Pero muchos han endurecido sus corazones. Este fuego no es mi voluntad, sino mi permiso, para que lo que pueda despertar, despierte. Aún hay tiempo, Bebelin, pero no mucho. La urgencia en su voz me golpeó como un martillo. El tiempo no se agotaba solo para el mundo. Se agotaba para las almas individuales, para los vecinos, para la familia, para la gente con la que me cruzaba en la calle y en la que nunca había pensado dos veces. Entonces me miró. Sabía lo que iba a pedir. Adviérteles, dijo Jesús. Aunque su voz era suave, tenía la autoridad del cielo. Díselo mientras la puerta aún está abierta. Diles que regresen. Mi corazón latía con fuerza. Solo era un médico de pueblo, alguien que cosía heridas y recetaba antibióticos. ¿Quién era yo para hablar de fuego y juicio a un mundo que se reiría de mí? Abrí la boca para protestar, pero entonces volví a ver Chicago, parpadeando tras mis párpados, el restaurante, el campanario, la chimenea. ¿Podría callarme sabiendo lo que sabía ahora?
No podía. Se lo diré, susurré con voz temblorosa. Aunque no me crean, se lo diré. Jesús asintió y puso su mano suavemente sobre mi hombro. Irradiaba calidez, firmeza y paz. No llevarás esta verdad sola, dijo. Estoy contigo. Esas palabras no borraron el miedo, pero me dieron algo más grande, coraje. Pensé en todos los que amaba, en todos los que había conocido. ¿Y si se alejaban? ¿Y si no me escuchaban? El fuego seguía vívido en mi memoria, y con él, una pregunta que ahora vive en mí a cada instante: cuando llegue el fuego, ¿quién estará listo? Su mano permaneció sobre mi hombro, cálida y firme, anclándome a algo más allá del tiempo. Sus palabras, estoy contigo, no solo resonaron en mi corazón, se convirtieron en parte de su ritmo, como si cada latido ahora vibrara con su presencia. Pero las visiones también persistían, las ciudades envueltas en fuego, los rostros de desconocidos gritando entre el humo, mi propia ciudad natal envuelta en llamas que danzaban en mi memoria con una claridad agonizante. No era solo algo que había visto, se había quedado grabado en mí. Y aún así, a pesar del caos que había presenciado, no quería irme. En su presencia, todo cobraba sentido. No había miedo ni confusión, solo una paz tan completa que parecía respirar luz. Podría haberme quedado allí para siempre. Pero entonces ocurrió, ese terrible tirón. No fue suave ni un codazo, fue como si algo afilado me hubiera arrancado el alma de un tirón. El calor radiante que nos había rodeado empezó a apagarse en pulsos temblorosos, como los últimos destellos de una vela moribunda. No. Susurré, apenas capaz de hablar, extendiéndome hacia él con todo lo que me quedaba. No quería soltarme, ni de él, ni de ese lugar. Pero su rostro, sereno e inquebrantable, lleno de un amor más profundo que los océanos, fue lo último que vi antes de que todo se desmoronara en la oscuridad. No caía como por el aire. Se hundía en aguas espesas e invisibles que se volvían más pesadas a cada segundo. Mi ser, cualquiera que fuera la forma que ocupaba ahora, se sentía agobiado, arrastrado hacia abajo por un peso que había olvidado, la gravedad me recordaba. Y con él llegó el dolor. No fue agudo al principio, sino un dolor sordo y creciente, como viejas heridas que se reabrieron, mi pecho, mis extremidades, mis costillas, el sufrimiento de la carne que creía haber dejado atrás regresó con fuerza. Luego, una sacudida como un rayo, como fuego, una descarga brutal que me atravesó como un látigo, devolviéndome bruscamente. La realidad me golpeó con un jadeo, pulmones ardiendo, aspirando un aire demasiado real, demasiado denso. Cada respiración era una lucha, cruda y violenta. Entonces llegó el ruido, un estridente y rítmico, bip, 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 máquinas gritando a mi lado. A mi alrededor se alzaban voces aterrorizadas y superpuestas. Y entonces lo oí, su voz. ¿Evelyn? ¡Ay, gracias a Dios! La voz de David se quebró por la emoción. No necesitaba verlo para saber que era él. Estaba cerca, tan cerca que podía sentir el temblor en sus manos. Había vuelto. La mesa de operaciones debajo de mí era dura y fría. La tienda del hospital de campaña vibraba con luces fluorescentes que me escocían los ojos. El hedor antiséptico mezclado con el sabor metálico de la sangre me golpeó como una bofetada. Mi pecho rugía donde la metralla me había desgarrado. Fue más que estremecedor, fue como si me arrancaran de un lugar más real que este mundo y me lanzaran a algo bidimensional, hueco. Mis manos se crispaban a los costados, como si ya no me pertenecieran. Intenté hablar, decir algo, lo que fuera, para que supieran lo que había visto. Pero solo salió un graznido áspero. David se inclinó sobre mí, pálido y con los ojos enrojecidos. Me tomó la mano y la apretó con fuerza. «Quédate con nosotros, Eb», susurró desesperado. Quería contarle dónde había estado, que no solo me había ido, sino que había estado en un lugar mucho más vivo que este. Pero el dolor me encadenaba, el peso de este cuerpo herido me clavaba al suelo.
Parpadeé, mis párpados revoloteaban como alas cansadas. Recuperé la visión a ráfagas, contornos borrosos, demasiada luz. Sentí como si alguien me hubiera cubierto los ojos con cristal. Cada sonido parecía demasiado fuerte, demasiado agudo. Me estremecí ante el intenso resplandor de las luces de arriba. Me ardía la garganta al toser. David seguía a mi lado, temblando mientras me tomaba el pulso. «Ha vuelto», gritó con la voz quebrada a mitad de la frase. Oí jadeos, pasos apresurados, el crujido de las telas, enfermeras, médicos, todos entrando apresuradamente. 8 minutos, murmuró alguien con incredulidad. Se le paró el corazón durante casi 8 minutos. 8 minutos. Escuché las palabras, pero me parecieron distantes, como si se refirieran a otra persona. 8 minutos me hicieron sentir como si hubiera vivido toda una vida, quizá más. El mundo a mi alrededor no había cambiado, la misma tienda polvorienta, el mismo equipo manchado. Pero yo sí. El aire mismo se sentía más pesado. Los colores, los sonidos, no eran los adecuados, demasiado vívidos, demasiado estridentes. Vi la sonrisa de David, su frente empapada de sudor, pero una parte de mí seguía allí, aún de pie entre el fuego y la luz, aún oyendo el estruendo de las alas angelicales y la voz que me había llamado. Esas visiones no eran sueños, estaban grabadas en mi ser, grabadas a fuego como tizones. Cuando intenté sentarme, un dolor abrasador me atravesó el pecho y me obligó a volver a sentarme. Tranquila, Eb, dijo David con dulzura, volviendo a poner su mano en mi hombro. ¿Eres un milagro, lo sabes? Un milagro. Quizás así me llamarían ahora, pero no me sentía como tal. Me sentía como un recipiente, alguien que cargaba algo demasiado pesado para nombrarlo. Miré los rostros a mi alrededor, mi equipo, mis amigos. ¿Me creerían si les contara lo que había visto? Lo verían en mis ojos, la verdad, o simplemente pensarían que había perdido el contacto con la realidad. Lo vi, susurré, apenas más fuerte que mi aliento. David se inclinó, frunciendo el ceño. ¿Qué dijiste? Negué con la cabeza, incapaz de responder. No estaba lista, todavía no. El fuego, los ángeles, la puerta, su voz, aún estaban dentro de mí, agitándose como una tormenta a punto de estallar. Todo mi ser ardía con la urgencia de hablar, de advertir, pero ¿cómo empezar a describir un mundo en llamas a la gente bajo la lluvia? ¿Cómo hacerles ver lo que se niegan a creer? ¿Cómo decirles que, aunque creyeron que me había ido durante 8 minutos, caminé en la eternidad? La recuperación no llegó como un amanecer repentino. Fue lenta, silenciosa e inquieta, como intentar despertar de un sueño que aún te tenía enganchado al alma. Mi cuerpo siguió su curso, puntos de sutura en la piel, vendajes ceñidos a las costillas, suero fisiológico goteando en las venas. Pero algo dentro de mí había cambiado. Seguía siendo Evelyn, pero no la misma mujer que habían rescatado de aquel campo. Ni de cerca. La tienda de campaña donde me acostaron se sentía demasiado pequeña, como si las paredes de lona no pudieran soportar el peso de lo que había visto. El aire del desierto afuera era más cortante, más vivo que antes. Cada rostro que miraba parecía, de alguna manera, más frágil, más efímero. Era como si el mundo no hubiera cambiado, pero yo sí, hasta los huesos. Dentro de mí había una extraña calma, no era entumecimiento ni negación, sino más bien como si un ancla se hubiera anclado en medio de mi alma, firme, pesada, santa. Y, sin embargo, al mismo tiempo, llevaba una carga que parecía demasiado pesada para una sola persona. Había visto a Jesús, no como una figura en un libro ni como una historia que había escuchado en la escuela dominical. Lo había mirado a los ojos, había escuchado su voz hablarme, había sentido su mano en mi hombro como un padre que consuela a su hijo. Ese tipo de encuentro no se desvanece. No se difumina en la memoria como un sueño. No, cuando has estado tan cerca de la eternidad, te marca.
Te reescribe en un lenguaje que el mundo no entiende. Intenté contárselo a alguien. David me pareció el punto de partida más seguro, después de todo, él había estado allí. Vio mi corazón paralizado, fue él quien me dijo que terminaría y luego me vio volver. 8 minutos, sin latidos. Él lo sabía. Así que un día, cuando las cosas se calmaron un momento, nos sentamos en un par de taburetes oxidados, bebiendo café quemado en tazas de hojalata abolladas, solos los dos. Lo miré y dije, en voz baja y segura. Lo vi a él, a David. A Jesús. Me habló. Me mostró cosas, advertencias, visiones de lo que viene. Sus ojos cambiaron apenas un instante, una mezcla de compasión y preocupación, la mirada que ponen los médicos cuando creen que el trauma es el que habla. Se inclinó un poco y bajó la voz. Estuviste ausente por mucho tiempo. A veces el cerebro llena los espacios en blanco. La falta de oxígeno causa cosas raras. Recuerdo el ardor en mi pecho, querer sacudirlo, agarrarlo por los hombros y decirle. No, no lo entiendes. El fuego, los ángeles, la puerta, todo era real. Tan real como la arena bajo tus botas. Pero no lo hice, porque en el fondo sabía que no lo entenderían. Todavía no. Cuanto más intentaba explicarlo, más lo veía, ese gesto cortés, esa mirada que decía, todavía se está recuperando. Incluso las enfermeras que habían rezado por mi cuerpo cuando no respiraba sonrieron, me dieron una palmadita en la mano y cambiaron de tema rápidamente. Y eso dolió como una herida que no se puede vendar, porque la herida no está en el cuerpo, sino en el alma. Cuando algo tan real, tan sagrado, se descarta como un síntoma, me duele profundamente. Pero no podía quitármelo de encima. Esa calma dentro de mí no era solo paz, era propósito. Era fuego. Y en medio de ese fuego había una voz que no podía olvidar, adviérteles. Esa fue la palabra que me dio. La razón por la que regresé, no para que me creyeran, sino para obedecer. Así que empecé con algo pequeño. Conversaciones tranquilas en el hospital, noches enteras junto a las camas de soldados que habían visto suficiente muerte como para saber que en este mundo hay algo más que carne y sangre. Les contaba sobre la luz que vi, sobre los ángeles que rodeaban el campamento, sobre el fuego que se avecinaba, no para asustarlos, sino para ayudarlos a prepararse. Algunos simplemente se quedaron mirando, con el rostro inexpresivo y cansado. Pero otros, algunos, asintieron lentamente, con los ojos abiertos, inquisitivos, como si tal vez lo hubieran sentido también. Las enfermeras eran más duras. Creían en milagros, sí, pero no en mensajes. ¿Eres un testimonio andante?, decían. Descansa. Recupérate. Pero yo no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Cada vez que estaba sola, oía su voz. Y cuanto más esperaba, más fuerte se hacía. De vuelta en Estados Unidos, seguía adelante, en sótanos de iglesias, cafeterías, grupos de mujeres, desconocidos en bancos de parques, cualquiera que se quedara quieto el tiempo suficiente para escuchar. No intentaba sonar como un profeta. No intentaba aterrorizar a la gente ni pintar un desastre en el cielo. Pero lo que él me mostró no era simbólico, era real. Las 5 revelaciones no eran metáforas, eran órdenes de marcha. Y les hablé de los ángeles que abandonaban la tierra uno a uno, de los demonios que se disfrazaban de personas que amábamos, de la familia en la pequeña casa resplandeciente cuyas oraciones hacían retroceder la oscuridad, del fuego que limpia y consume, y de la puerta, esa terrible puerta, donde la gente clamaba por misericordia demasiado tarde. No se trata de ser perfecto, repetía una y otra vez. Se trata de que Él nos conozca, de que nos conozca de verdad, antes de que sea demasiado tarde. No todos me creyeron. Me miraban fijamente, me sonreían sin llegar a los ojos. Algunos incluso susurraban que tal vez el trauma me había destrozado. ¿Y saben qué?
No pasa nada. Sabía que no sería fácil. Sabía que el enemigo intentaría hacerme dudar de todo. Pero me aferré a ese momento, a su voz, a su mirada, a esa sagrada misión que ardía en mi espíritu. Así que ahora, si escuchas esto y algo se agita en tu interior, quizás confusión, miedo o esperanza, no lo ignores. Esa agitación no es casual, es el quien sigue hablando, quien sigue llamando. Y a veces usa las voces más inesperadas para llegar a los corazones que están listos. Si sientes esa inquietud ahora mismo, aunque sea un pequeño destello, no te alejes. No la ignores. Di amén en tu corazón, o si te atreves, dilo en voz alta. Déjalo en los comentarios. Hazles saber a los demás que no están solos. Seamos luz juntos. Preparémonos para lo que venga. Mi camino, desde aquella mesa de operaciones en un desierto lejano hasta estar aquí compartiendo esto con ustedes, ha sido pura gracia de Dios. Me mostró cosas aterradoras, sin duda, oscuridad, fuego, advertencias que aún me aceleran el corazón. Pero más que eso, me mostró su amor infinito, su paciencia, su esperanza inagotable. Todas esas luchas, esos miedos que solía cargar, ya no están, reemplazados por una paz que solo Él puede dar. Es como una fuerza silenciosa que me sostiene firme, pase lo que pase. ¿Y sabes qué? Él quiere esa misma paz para ti, justo donde estás. Quizás hoy estés enfrentando tus propios 3 días de oscuridad, momentos difíciles, desesperación, una pérdida profunda. Quiero que escuches esto, no estás solo. Jesús te ve. Te ama con un amor más fuerte que cualquier tormenta. Tiene los brazos abiertos, listos para sostenerte. No tengas miedo de emprender tu propio camino de fe, por complicado que sea. Trae todo lo que tienes, tus dudas, tus heridas, y deja que Él te encuentre allí. Imagíname ahora, sonriendo suavemente, tal vez rezando o mirando con esperanza, mientras la imagen se desvanece lentamente. Escucha su susurro en tu corazón. Él te llama ahora mismo. Abre tu corazón y encuentra el verdadero descanso que tu alma anhela. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, si sentiste la presencia de Dios a través de estas palabras, te invito a suscribirte. Este canal es un espacio para sus mensajes, para testimonios del cielo y, sí, advertencias de los lugares más oscuros, todo para ayudarnos a fortalecer nuestra fe juntos. Hay más por venir, porque Dios sigue obrando, sigue hablando cada día. Si esto despertó algo en ti, deja un amén en los comentarios y continuemos este viaje.